Hola, soy la doctora Jessica Valencia y esto es una actualización de las medidas de aislamiento en pacientes que tienen COVID o personas que han estado en contacto con pacientes que tienen COVID. Esto está grabado en 30 de junio de 2022. Las medidas de prevención siguen siendo exactamente las mismas que en los demás videos. Cuando tenemos rebrotes es muy importante el distanciamiento social, no debemos olvidar esa parte. Y la parte que nunca debemos soltar es la parte del cubrebocas. Y para eso tienen que ser cubrebocas de alta calidad para que no sea como si no lo tuviéramos puesto. Alta calidad se le considera actualmente que si es quirúrgico de 3 capas de los que se doblan, sea ese más uno de tela encima. Si es de tela, usar doble cubrebocas de tela, pero en realidad esto ya casi no se recomienda. KN95 certificado o N95. En casa, los pacientes que están enfermos deben estar en una habitación aislada y ventilada, deben limitar el movimiento a partes compartidas de la casa, minimizar cuidadores, personas que no sean de riesgo, higiene de manos, toallas desechables o cambiar las toallas con frecuencia. El cuidador siempre debe usar cubrebocas el tiempo de contacto con el paciente y el paciente siempre en el tiempo de contacto con el cuidador. Los lavados de platos, vasos, ropa, sábanas, etcétera, es lavado convencional. Y lo que yo sugiero generalmente es que antes de salir de aislamiento se haga un solo lavado de todas las cosas. Cuando hay pacientes que están positivos y son varios en una misma casa, se pueden aislar todos si estamos ambos en periodos de síntomas. Cuando tenemos hijos chicos debemos encontrar la manera en la que mejor nos funcione para tratar de no contagiarlos si no están contagiados o no contagiarnos nosotros si ellos están contagiados, pero definitivamente no se recomienda enviar a los niños pequeños con prueba negativa si están sintomáticos o están asintomáticos pero en contacto con otras personas positivas, porque pueden estar en incubación y simplemente vamos a estar contagiando al resto de las familiares o personas que nos ayuden a cuidarlos. Lo preferible es aislarse todos juntos y asumir que todos estamos contagiados. Cuando se considera un contacto, cuando estuviste en contacto con alguien que tiene COVID, ya sea 2 días antes de que empezara con síntomas o hasta 10 días después de que empezó con síntomas, si durante ese tiempo iniciaste con síntomas, pues ese día se considera como tu día 1 de síntomas y pasamos a los cuidados de pacientes positivos. Si estuviste en contacto con alguien pero todavía no tienes síntomas, debes esperar 5 a 7 días del último contacto haciendo aislamiento preventivo, es decir, solo lo esencial. Si a los 5 a 7 días no tienes ningún síntoma, entonces hacemos una prueba. Si es negativa, salimos de aislamiento y no nos contagiamos. Si antes de esos 5 o 7 días empezamos con algún síntoma, por leve que sea, nos consideramos caso sospechoso y, aunque tengamos una prueba negativa, nos aislamos preventivamente lo mayor posible. Inicio de síntomas, ya sabemos que puede ser cualquier cosa. Actualmente cosas que estamos volviendo a ver es pérdida de olores y sabores con mucha frecuencia, cefalea, dolor intenso de garganta, mucha fiebre, pero también puede no haberla. Una gripita cualquiera, un dolorcito de garganta, comezón de garganta, vértigo, mareos, diarrea, cualquier cosa se consideran síntomas iniciales de COVID. Este es el cuadro de la fisiopatología. Actualmente ya no aplica tanto porque nos estamos quedando en un cuadro que es un poco más reducido, como de unos 10 días. Sin embargo, seguimos aplicando los primeros 7 días prohibido utilizar fármacos como corticoides que disminuyen las defensas y permiten la replicación viral, porque no ha salido un cambio real en la fisiopatología del virus. En cuanto a las pruebas diagnósticas, la PCR sigue siendo la mejor, pero no es 100%, es decir, que si es negativa no significa que no tengas COVID. La de antígeno en hisopado nasal se asemeja a la PCR los primeros 7 días, no se recomienda en asintomáticos y si es negativa, pues la utilidad de que sea barata es que la podemos repetir y repetir, a diferencia de la PCR que es más cara, pero una prueba negativa no descarta que tengas COVID. Si tienes prueba negativa y síntomas y cuadro claro, se te considera caso sospechoso, se da seguimiento y aislamiento. Las pruebas de anticuerpos no sirven para absolutamente nada, ni para evaluación de la vacuna, ni anticuerpos, nada, da igual. Y las de saliva tienen menor rendimiento que las de antígeno en hisopado nasal, son útiles en los mismos días, pero pues se prefiere la de nariz. A lo mejor en los niños, los pediatras podrían considerar que en algunos casos sea mejor la de saliva por la invasión de la nariz, pero pues eso ya queda a consideración de cada quien. Hablando de adultos, definitivamente hisopado nasal.
Estudios de laboratorio y gabinete que se requieran, prácticamente ninguno. Actualmente los pacientes que están vacunados son casi puros casos leves, muy sintomáticos, pero que no hacen neumonía, o sea, síntomas de vía aérea superior. Tomografía antes de los días 5 a 8 difícilmente sirva. Los laboratorios solo nos sirven en pacientes que pensemos que pueden estar graves, pero no, definitivo, ninguno de estos es indispensable en todos los casos. Marcadores de gravedad siguen siendo los mismos: fiebre persistente, descenso de la oxigenación, dolor torácico intenso, tener diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, cáncer o enfermedades descontroladas y cosas neurológicas como cefalea persistente. Lo más importante sigue siendo: no te automediques, no permitas que te sobremediquen, solo se da tratamiento sintomático, no se deben usar esteroides en pacientes que no estén graves y mucho menos que sea antes del día número 7 si no requieren oxígeno. Y si requieres oxígeno antes del día 7, corre al hospital. Actualmente hay camas disponibles, así que no existe justificación para quedarnos en casa. ¿Cuándo podemos salir de alta del aislamiento? Actualmente no se requiere prueba al final del aislamiento. Al final del seguimiento para salir del aislamiento, en la mayoría de los casos 10 días después de que iniciaron los síntomas y que lleve 48 horas sin fiebre y que los síntomas vayan mejorando. Necesitamos que se cumplan esos 3 criterios. O si no, 7 días después del contacto con prueba negativa y sin desarrollo de síntomas. Cualquier duda o comentario, saben que ese es mi correo y quedo atenta.